Me sigue llamando poderosamente la atención encontrarme con algunas reacciones en algunas personas que ven mis videos. El día de ayer subí este video que ya tiene más de 200 y pico de reproducciones y que se llama Una mujer confronta a sacerdotes en el Vaticano. Y de los primeros comentarios con los que me encuentro es de personas diciendo: la mujer tiene la razón, usted es el equivocado. Resulta que yo estoy hablando desde la palabra de Dios y yo soy el equivocado. Y estoy demostrando que ella está en el error. Entonces yo me interesé por darle una segunda parte a este video, pero centrándome en un elemento, no en el tema que tratamos allí, sino más bien en algo que me disparó el cerebro, y es cuando esta mujer, el sacerdote le pregunta: ¿usted es cristiana evangélica? ¿De qué denominación? No, yo no soy de ninguna denominación, cristiana sin denominación. Entonces yo dije, hay que investigar un poco qué significa eso de ser cristiano sin denominación, para que las personas que están viendo el canal, incluyendo cristianos no católicos, que incluso en el comentario le dejé a alguna persona allí: usted se nota que no vio el video, porque dice, ella tiene la razón, usted no, porque los católicos no hablan desde la Biblia, y citas bíblicas di varias en ese video. Entonces uno dice, o sea, ¿cómo es que una persona insulta tanto la inteligencia para responder a un video que ni siquiera ven completo? O sea, le interesó ver hasta donde la mujer habló, y cuando la mujer dejó de hablar y empezó a hablar el caballero, salgámonos de aquí y comentamos cualquier cosa que se les venga a la cabeza. Entonces, pues ese es el análisis que estoy haciendo, la radiografía psicológica que estoy haciendo de algunos cristianos no católicos sin denominación que insultan mucho la inteligencia y el nombre de cristianos, porque se nota que ni siquiera leen, que ni siquiera ven videos antes de comentar. Y si ustedes vieran las sandeces que dicen algunos, etcétera. En fin, ahí les dejo para que ustedes vean el video y entremos en el análisis propio de este tema. Para comprender entonces este fenómeno religioso de cristianismo no denominacional, es importante comprender una tendencia global hacia la autonomía espiritual que busca alejarse de estructuras eclesiales tradicionales como el catolicismo, el protestantismo histórico o las iglesias ortodoxas, etc. Como alguien que quiere entrar a explorar los fenómenos religiosos, exploremos entonces qué significa ser en sí un cristiano sin denominación, sus fundamentos históricos y teológicos, sus creencias centrales y la naturaleza de su autoridad. Este estudio busca comprender esta identidad desde una perspectiva académica, reconociendo su diversidad y sus implicaciones en la fe cristiana. Vamos entonces a analizar por partes. Primero, fundamento del cristiano sin denominación. Orígenes históricos. El cristianismo sin denominación surge principalmente hacia el siglo XX, con raíces en el movimiento de restauración del siglo XIX, liderado por figuras como Barton W. Stone y Thomas Campbell, quienes abogaban por un retorno, escuchen bien, a la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, libre de divisiones denominacionales. Hechos 2:42-47.
Este impulso se intensificó con el auge de las megaiglesias y comunidades independientes en Estados Unidos durante los años 70 y 80, impulsadas por la búsqueda de autenticidad y una experiencia directa con Dios, evitando jerarquías percibidas como rígidas. Queridos hermanos, ya empezamos mal, porque si lo que están buscando es ser originales, a las primeras comunidades cristianas tenían una cabeza, tenían un orden y tenían una estructura, aunque no estuviera desarrollada como tal, pero había un espíritu de obediencia a una autoridad y había una jerarquía, aunque no se quiera creer. La primera cabeza visible de esta iglesia entonces va a ser Jesús, quien tiene la máxima autoridad. ¿Quiénes le siguen entonces? Los apóstoles, posteriormente los discípulos. Y de ahí para abajo vienen a irse desarrollando con el tiempo una estructura de sucesión apostólica que le da continuidad a esa iglesia hasta el día de hoy. ¿Que han habido cambios? Sí, han habido cambios, pero estos cambios no han sido entendidos por los protestantes porque definitivamente ellos no lograron nunca comprender aquella palabra de Jesús en el Evangelio de Juan cuando dice: muchas cosas tengo todavía por decirles, pero ustedes no pueden con esto. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a la verdad completa. ¿De qué depende ese guiar a la iglesia hacia la verdad completa? Depende de varios factores, de la apertura de los discípulos, de las circunstancias y el contexto histórico que están viviendo los discípulos en ese momento, de cómo se van a ir desarrollando las cosas, de cómo se van a ir dando. Pero claro está que hay una autoridad, claro está que hay una jerarquía, que no está tan marcada y estructurada como está ahora, sí, pero la hay. Entonces, ya empezamos mal, porque si queremos ser cristianos sin divisiones, pues ya estamos divididos, y eso lo vamos a ir entendiendo a lo largo de lo que vamos haciendo este análisis. Base teológica. El fundamento teológico descansa en la creencia de que la unidad de los cristianos debe basarse únicamente en la Biblia. Grave error. Grave error. ¿Quién era la autoridad de la iglesia primitiva? Jesús. ¿Y a quienes dejó como sucesores y encargados de darle continuidad a esa iglesia? A los apóstoles. ¿Y quién era la cabeza de esos apóstoles? Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia va a seguir necesitando un orden, y después de que Jesús se va de este mundo, ya no puede seguir siendo cabeza visible, porque ninguno de nosotros lo puede ver, tal cual pues como Él fue. Entonces sigue siendo la cabeza espiritual de la iglesia, pero la cabeza visible, presente en estos tiempos, es el Papa. En ese caso, Pedro. ¿Y quiénes seguían? Los apóstoles. ¿Y quiénes seguían? Los discípulos. Y de ahí para abajo, los que fueran llegando. Entonces, segundo elemento que ya encontramos mal. Rechazando credos humanos o estructuras organizativas como fuentes de autoridad. Tercer error en el que estamos cayendo, mis queridos amigos. ¿Por qué razón? Porque los cristianos sin denominación en realidad no son cristianos sin denominación. Son cristianos que se pelearon con la autoridad de la iglesia para asumir una autoridad todavía mucho más individual, más llevada de su parecer y de su gusto y capricho. Porque entonces muchas personas vienen donde el fulano que crea una mega iglesia,
que no tiene comunión con otros, que tienen comunión solamente entre ellos, pero que posteriormente comienzan a surgir desacuerdos y hay más divisiones que antes. Entonces, tercer error. Cuando Jesús, lo vamos a ver más adelante, está deseando otra cosa y es, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y ahí no hay uno. Ahí no hay uno. Entonces nos estamos encontrando con cristianos que en realidad no son cristianos sin denominación, sino que son cristianos que tienen un problema con la autoridad del Papa para meterse con la autoridad de otro que es más papista que el Papa, y entonces no terminan siendo cristianos sin denominación, sino cristianos borregos de otro cristiano que cogió la sartén por el mango, que desarrolló todo un programa, que desarrolló todo un proyecto para llenar su ponchera, para llenar sus arcas a costilla de los demás. El siguiente error que nos encontramos con estos cristianos, 3B, es que ellos quieren basarse en la Sagrada Escritura, pero no están siguiendo la estructura y la jerarquía que la misma Sagrada Escritura está dando a conocer. Ellos dicen, la columna y el fundamento de la verdad es la Biblia, pero eso no es lo que enseña Pablo. Lo que enseña Pablo es otra cosa. Pablo dice, la columna y el fundamento de la verdad es la iglesia. San Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, espero verte pronto, pero para que sepas cómo es que hay que comportarse en la iglesia del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad. Ahora, yo les hago a ustedes una pregunta, mis queridos cristianos sin denominación. ¿De dónde creen que salió esa Biblia que ustedes están usando y que cada uno, porque es otro de los elementos que vamos a ver enseguida, están interpretando cada quien a su manera, incluso contra el espíritu de la misma Sagrada Escritura? Porque dirá el apóstol Pedro, ninguna profecía de la Sagrada Escritura es objeto de interpretación personal. Y muchos confunden el espíritu de las Escrituras para su propia perdición. Lo está diciendo el apóstol Pedro. Entonces, mis queridos hermanos, ya hemos encontrado el error 3B. Entonces se van dando cuenta cómo se va desarrollando la cosa. La primera idea de ellos es que debe basarse esta creencia únicamente en la Biblia. Están rechazando supuestamente credos humanos, pero es que el credo lo que está haciendo es recoger de manera de síntesis las verdades reveladas por Cristo, un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. En la Biblia no aparece credo apostólico, credo de Nicea, pero sí aparecen los elementos que es que el credo es simplemente una síntesis de la fe. Entonces esas son cosas que, perdónenme hermanos, cascumen, no están utilizando el cerebro. Y si ustedes la analizan y leen el credo, supuestamente humano, todo lo que dice el credo es bíblico. Todo, absolutamente todo. Un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Jesucristo, de la misma naturaleza del Padre, que se hace hombre, que nace de la Santísima Virgen María, que padece bajo el poder de Poncio Pilato por nuestra causa, fue crucificado, muerto y sepultado, el tercer día resucitó entre los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está haciendo ese credo es una síntesis de nuestra fe. Las estructuras organizativas como fuentes de autoridad. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Pues resulta que sí hay una autoridad y la misma iglesia, la misma escritura hablan de una autoridad y de una sucesión apostólica. Jesús, por ejemplo,
llega un momento en el que dice a sus discípulos: quien a ustedes recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, está recibiendo a quien me envió. ¿Caen en cuenta de eso, mis queridos hermanos? Sigamos. Desde esta perspectiva, las denominaciones son vistas como divisiones artificiales que contradicen el mandato de Jesús en Juan: Padre, que todos sean uno, capítulo 17, versículos 20 al 21. El cristiano sin denominación busca una fe pura, centrada en una relación personal con Cristo, sin mediación institucional. Lo acabo de decir. El mismo Jesús está enviando a sus discípulos, dándoles poder, dándoles autoridad. Lo que ustedes aten quedará atado, lo que desaten quedará desatado. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí está recibiendo a quien me envió. Entonces, queridos hermanos, ya estamos en el error 4, ya me perdí. En fin, ahí vamos. Segundo, creencias centrales. Adhesión a la Biblia como guía suprema. Los cristianos sin denominación suelen profesar las doctrinas fundamentales del cristianismo: la Trinidad, que pues está resaltada en el credo hecho por humanos; la divinidad de Cristo, que también igual está ahí en el credo hecho por humanos; y para no repetir la misma idea, pues también su muerte y su resurrección para la salvación y la segunda venida. Sin embargo, la interpretación de estas creencias varía ampliamente dependiendo de la comunidad o líder, ya que carecen de un credo unificado, precisamente tratando de volver a la iglesia primitiva, que no tenía denominaciones, que no tenía divisiones, y es allí donde más están surgiendo divisiones de las divisiones de las divisiones. ¿Ah? Qué curioso. Error 5.0. Vamos con más. La Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, es su autoridad primaria, con énfasis en pasajes como Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y Efesios 2, del 8 al 9. Sois salvos por gracia, por medio de la fe, que es el fundamento del video anterior, que ya de alguna manera lo debatimos y lo respondimos con otro video incluso todavía mucho más amplio. Queridos hermanos, para resumir, la fe o las obras. ¿Son necesarias las obras para la salvación o no? ¿Basta solamente con la fe y con creer? ¿Sí o no? El mismo que da la fe también está pidiendo las obras. También inspira las obras. Y si no, porque algunas personas salieron de la presencia de Dios no por creer, sino por lo que hicieron. O sea, fueron juzgados por sus obras. Sigamos. Error 6.0. Enfoque en la experiencia personal. Un rasgo distintivo es la priorización de la experiencia personal con el Espíritu Santo. A menudo manifiesta en adoración espontánea, música contemporánea y carismas como la profecía o la sanación. Hechos capítulo 2, 17-18. Esto contrasta con las liturgias estructurales de las denominaciones tradicionales, reflejando una espiritualidad más individualista y emocional. Error 7.0, mis queridos hermanos. Aquí estamos hablando de experiencias personales y estamos hablando de una espiritualidad más individualista y emocional, algo que no se veía en la iglesia primitiva, que vivía en la fe en comunidad. Diversidad en prácticas. Aunque comparten un rechazo a las denominaciones, sus prácticas varían. Algunos bautizan por inmersión,
como signo de fe personal. Hechos 8, 36, 38. Otros practican la cena del Señor semanalmente. Primera de Corintios 11, 23, 25. Errores 7.0. Aunque la fe es una adhesión personal a Jesús, se celebra en comunidad. Eso ya lo hemos dicho. El bautismo por inmersión. Queridos hermanos, ¿cuáles eran los lugares predilectos para predicar por parte de Jesús en ese momento? Los lugares abiertos, porque Jesús no tenía permiso de estar predicando constantemente en el templo, porque los fariseos siempre lo estaban fastidiando, al igual que las autoridades judías. Entonces Jesús, para evitar confrontaciones con los fariseos, iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, etcétera, etcétera, y se reunían en sectores o lugares. Generalmente, pues esto lo resalta más que todo la predicación de Juan el Bautista, a orillas del río Jordán, etcétera, donde habían fuentes de agua. ¿Por qué razón? Porque en esa época el agua no llegaba a las casas como llega hoy. ¿Sí me voy a entender? Entonces lo mejor era ir al río donde había agua corriente, o a la orilla del mar, etcétera, donde hubiese agua. Y habían unos lugares especiales donde había agua en abundancia, el lago, el río, etcétera. Entonces, estos elementos se tienen que tener en cuenta a la hora de elegir la forma del bautismo, porque es que el bautismo es la decisión personal del ser humano de sumergirse en Cristo, pero el signo del bautismo es el agua. Es el agua. Entonces, donde hubiese agua, está bien, aquí se pueden bautizar. Una piscina, está bien, aquí se pueden bautizar. Que no hay piscina, que no hay agua, pero tenemos agua de llave, etcétera, etcétera. El elemento esencial es el agua, no es el río, no es el lago, no es la piscina, es el agua. ¿Está eso claro? Bueno, y muchos enfatizan el discipulado práctico sobre la teología sistemática. Esta flexibilidad puede incluir creencias divergentes sobre temas como los dones espirituales o el papel de las mujeres en la iglesia, como por ejemplo, en la Iglesia Católica hasta la fecha todavía no han habido ordenaciones sacerdotales. Porque si bien Jesús compartía con muchas mujeres, las funciones de las mujeres dentro de la comunidad cuando Cristo estaba con ellos no eran las mismas de los discípulos, de los apóstoles, aunque habían mujeres también discípulas, pero no en el mismo grado de los apóstoles, con unas funciones diferentes a las de los apóstoles. Pero ninguna mujer fue llamada apóstol. Ninguna. ¿Sí me voy a entender? Error 8.0. Ya me perdí otra vez. Porque entre estas personas, cristianos sin denominación, que yo diría más bien cristianos borregos, víctimas de un vivaracho que simplemente vio la forma de llenar la ponchera, ya lo dije, porque en realidad ahí no hay cristianos sin denominación, porque ellos tienen una estructura, el pastor Cas Luna, el pastor Dante Hebel y otros pastores, etcétera, que son los líderes de algunas mega iglesias, tienen su autoridad y usted se sube, usted se sube, usted se sube, usted no, usted está, usted hace así, usted, etcétera. Y ellos son los que mandan según su gusto y capricho. Entonces ahí hay una autoridad para los que no querían estar en la Iglesia Católica, rechazando la autoridad. Y la autoridad de estos, repito,
es más papista que la del Papa. Tercer elemento, autoridad en el cristianismo de borregos, sin denominación. La Biblia como autoridad primaria para el cristiano sin denominación. Ya dijimos que la Biblia... aquí error 9.0. ¿Cuál es la autoridad? ¿La iglesia o la Biblia? Muchos ya los veo tirando para este lado. La Biblia, claro. Ahí es que la Biblia es la que tiene la autoridad. ¿Dónde te habla a ti la Biblia? Tú lees la Biblia e interpretas la Biblia. Pero la Biblia por sí misma no tiene ninguna autoridad. Cuando Jesús envía a sus discípulos a evangelizar, no les dice, vayan a escribir todo lo que escucharon de mí. No los manda a escribir, los manda a predicar. Eso es lo que hace Jesús. Es más, si hubiese sido tan interesante lo escrito en ese momento, Jesús previendo todos estos elementos de confusión que tenemos hoy en día, Jesús se habría curado en salud, y en lugar de prepararse durante su juventud hasta el año 29 o 30, que comenzó a salir, a darse a conocer antes de lanzarse a su ministerio público, digamos que por ahí, siendo consciente de que es el Hijo de Dios, de los 25 a los 29 se hubiese podido tranquilo haber sentado a escribir. Esto es lo que voy a enseñar, este es mi cronograma, estos son mis discursos, y simplemente cuando vayan discípulos, pues copy-paste, copio y pego, copie y tenga mi hijo. Jesús no hizo eso. Jesús confió tanto en la gracia del Espíritu Santo que él lo único que hizo fue predicar y predicar y predicar. Y a sus discípulos los llamó ¿a qué? Adivinen, a predicar. Error 10.0, 11.0, ya definitivamente me aprendí. Jesús no envía a sus discípulos a escribir, los envía a predicar. Pero ante las circunstancias que se están generando, los discípulos ven la necesidad de poner por escrito para evitar que se sigan tergiversando algunas cosas, para dejar constancia. Pero aún así, viene Juan y nos dice, no todo lo que Jesús enseñó fue puesto por escrito. Estas y muchas otras cosas hizo Jesús que no están por escrito. Queridos hermanos, ¿dónde quedó todo eso que Jesús enseñó? En el magisterio de la iglesia, que se transmitía de manera oral. Es más, muchas de las cartas de San Pablo son simplemente exhortaciones a comunidades que están viviendo situaciones X, Y, Z y que él tiene que corregir. Que ni siquiera él en algún momento dijo, esto va a ser palabra de Dios. Nadie escribió con esa intención. Entonces, ¿de dónde nos viene que nosotros tengamos una Biblia a la que le estamos dando tanta autoridad? Queridos hermanos cristianos borregos, cristianos sin denominación, la Biblia que ustedes tienen en sus manos, tergiversada y adulterada, por cierto, la tienen gracias a la Iglesia Católica, que fue la que dijo, después de analizar varios escritos de la época,
porque lo que había escrito no era solamente lo que quedó allí definido como palabra de Dios, sino que también hemos oído hablar de los apócrifos, etcétera, 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 el Evangelio de Tomás, no sé qué, no sé qué. Y por ahí hay uno bien interesante que, en mi opinión, tuvo que haber formado parte de la Sagrada Escritura y no lo hizo, que fue la Didaché. Y es un libro que contiene muchas cosas que darían un buen respaldo a varias prácticas de la Iglesia Católica. Que ahí sí, ustedes no pueden decir, esto no lo dice la Biblia, esto no lo dice la Biblia, esto no lo dice la Biblia. Eso no lo podrían decir. Y fue la misma Iglesia la que dejó por fuera del canon de las Sagradas Escrituras la Didaché. A ver si de pronto les interesa leerla, para que se den cuenta cómo allí hay algunas expresiones o algunas cosas que definitivamente se viven en la Iglesia, pero que no sé por qué razón la Iglesia no tomó la decisión de dejar la Didaché como parte de la Sagrada Escritura. Sigamos. Y la autoridad última reside en la interpretación personal de la Biblia guiada por el Espíritu Santo. Juan 16:13. Error 12.0. No del Espíritu Santo, de usted, mi querido hermano, que cuando interpreta la palabra de Dios, la interpreta de manera diferente a peranito, a sutanito, a menganito. Y por eso es que se han hecho también divisiones de las divisiones, porque cada quien interpreta lo que le da la gana de lo que está leyendo según su estado de ánimo o la situación que esté pasando en ese momento. ¿Quieren saber una cosa bien interesante? Una de las tantas misiones del Espíritu Santo en la Iglesia es mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Esa es una de las misiones del Espíritu Santo. Y nos hemos encontrado con casos y situaciones en que una persona en tal lugar del mundo, sin tener comunicación con perano de tal, en otro rincón del mundo, sin comunicarse y sin conocerse, el Espíritu Santo le señaló esto, el Espíritu Santo le señaló lo mismo. Eso se llama docilidad a la acción del Espíritu Santo. Pero si ustedes leen el texto de la palabra de Dios y el uno interpreta A y el otro interpreta B, entonces, queridos hermanos, ahí tenemos un problema de perspectiva humana. La perspectiva que yo tengo, el análisis que yo hago, la hermenéutica que yo hago, no la dirección del Espíritu Santo. Y a partir de esa interpretación personal, yo tomo mis decisiones y rompo relaciones con los demás. Eso no es el deseo del Espíritu Santo. Error 13.0. Este principio, conocido como el sacerdocio de todos los creyentes, 1 de Pedro 2:9, elimina la necesidad de jerarquías eclesiásticas o magisterios como los hay en la Iglesia Católica, que reclama autoridad apostólica. Mateo 16, 18, 19, ya lo mencionamos. Sin embargo, esta descentralización puede llevar a interpretaciones subjetivas. Ya lo dijimos, que esas interpretaciones subjetivas, en último término, dividen cada vez más el cuerpo de Cristo. Resulta que aquí hay una iglesia que fundó el pastor Cas Luna, pero resulta que él tenía en su ministerio de acogida a un personaje que era un gran líder y en algún momento se peleó con él, no estuvo de acuerdo con él en algún punto de la Sagrada Escritura y dice, pues yo me voy de aquí. Y como ya sé cómo funciona este negocio, pues entonces voy a montar mi propia iglesia. Y a los 2 meses, el director de coros de Cas Luna dice, pues no me gustó la forma en que me trató el pastor, entonces yo me voy para otra iglesia y voy a fundar mi propia iglesia. Y entonces ya han salido 2 iglesias derivadas de la iglesia del pastor Cas Luna. Y si esto lo vemos en todo el mundo como una realidad,
Todos los días se están dividiendo personas de cultos diciendo, yo tengo que vivir de algo. Y lo único que sé hacer es gritar y pedir diezmos con la Biblia. Aleluya. Error 14.5. 14, error 14, etc. Ahí seguimos con esto. Líderes de comunidades como guías en la práctica, la autoridad a menudo recae en pastores o líderes carismáticos cuya influencia depende de su capacidad para inspirar y enseñar. Estas figuras, como los fundadores de megaiglesias, ejercen un liderazgo funcional, pero no poseen autoridad institucional formal. Las comunidades tienden a ser autónomas, tomando decisiones colectivas o siguiendo la visión de su líder, lo que puede generar tanto innovación como fragmentación. Lo acabamos de explicar en el error 14.5. En fin. Tensiones y desafíos. La ausencia de una autoridad centralizada plantea desafíos. Sin un cuerpo doctrinal unificado, las creencias pueden divergir ampliamente y la falta de rendición de cuentas puede llevar a abusos o herejías. Ya lo decíamos en el error 14.5. No estuve de acuerdo con algo que dijo el doctor Casluna, entonces yo me voy y creo mi propia iglesia y simplemente no cometo ese error de él porque mi mirada es esta, entonces con esta visión voy a crear mi propia iglesia, etcétera, etcétera. Desde esta perspectiva, la Iglesia Católica contrasta con la sucesión apostólica, vista como garantía de ortodoxia y conservación de la verdad. Catecismo de la Iglesia, número 857, sugiriendo que el cristianismo sin denominación arriesga a perder la unidad y la verdad revelada. Error 15.0, mis hermanos. Justamente eso que motivó a volver a la iglesia del principio, cuando no habían divisiones, bam, 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 y es cuando más divisiones se están dando en la iglesia de Cristo. En fin, a ver, ¿cómo seguimos acá? Cuarto punto, análisis e implicaciones. Ventajas, entre comillas, del enfoque no denominacional. Ser cristiano sin denominación ofrece flexibilidad para adaptarse a contextos culturales, fomenta una fe personal y directa y evita divisiones históricas del cristianismo. Esto atrae a quienes buscan una espiritualidad libre de burocracia, especialmente en sociedades secularizadas. Dijimos entre comillas error 16.0 porque, como ya hemos dicho, al contrario lo que hace es causar muchas más divisiones. Riesgos y limitaciones. Sin embargo, la falta de una tradición común puede diluir la identidad cristiana, llevando a un sincretismo o a un enfoque utilitarista de la fe. La autoridad individualizada también puede generar confusión doctrinal, como se observa en debates sobre la salvación, fe versus obras, lo que veíamos en el video, o la interpretación de pasajes escatológicos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Perspectiva católica. Desde nuestra fe católica, la visión del cristianismo sin denominación carece de la plenitud de los medios de gracia, sacramentos y la guía magisterial esenciales para la salvación. Catecismo, numerales 11.27 al 11.29. Aunque valora la unidad en Cristo, la Iglesia sostiene que la autoridad apostólica y la tradición complementan la Escritura, ofreciendo un marco que el modelo no denominacional rechaza. Es decir, justamente la autoridad de la Iglesia o la tradición o la jerarquía de la Iglesia lo que hacen es conservar intacto
el depósito de la fe, de manera que las personas tengan una referencia de cómo se debe leer, de cómo se debe entender la Sagrada Escritura, y eso le va a dar unidad al cuerpo de Cristo. Mis queridos hermanos, espero que este video sea de bendición y de mucha claridad para ustedes. Espero que puedan compartirlo en sus redes sociales e invitar a muchísimos hermanos para que vengan a este canal, se suscriban a él, activen la campana de notificaciones y reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido a este canal. Postdata: en este canal estamos esforzándonos para que usted conozca la sana doctrina según el corazón de Dios. Bendiciones.